Vamos a abordar un tema que es muy importante y está relacionado con las diferentes formas en que se presenta la diabetes o diabetes mellitus. Esta es una enfermedad que, si bien tiene un solo nombre, tiene varias formas de presentación, varios tipos de cuadro clínico y distintos tipos de tratamiento. Lo más importante es saber cómo enfocar cada una de estas formas clínicas, y en ese sentido hemos invitado a la doctora Carla Musso, que es médica endocrinóloga del Hospital Milstein y cuya especialización dentro de la endocrinología es precisamente el tratamiento de pacientes diabéticos, para que nos informe un poco acerca de esta particular forma de diabetes, que es la diabetes tipo 1. ¿Qué es la diabetes tipo 1 entonces? Bueno, la diabetes tipo 1 es una enfermedad en la que el páncreas deja de segregar insulina, con lo cual la persona con diabetes requiere insulina para su tratamiento. ¿Te puedo interrumpir? ¿Qué problemas genera en una persona no tener insulina? Bueno, básicamente que aumente el azúcar en la sangre, lo que se denomina hiperglucemia, y esto en el largo plazo va a traer complicaciones. En el caso del diabético tipo 1 es fundamental el tratamiento con insulina, es el único tratamiento posible porque tiene una ausencia absoluta, el páncreas deja de segregar completamente insulina. Creo que lo importante en estos casos es hacer el diagnóstico lo más precozmente posible. Esta es una enfermedad que generalmente se da en los niños y en los adultos jóvenes. Esto no quiere decir que no se pueda presentar en algún adulto, inclusive en adultos mayores, pero lo más frecuente es la presentación en los niños. ¿Y tiene alguna forma de presentarse? ¿Uno se da cuenta o directamente se diagnostica en un análisis? No, en general comienza con síntomas que son muy marcados, como el aumento de la sed en los niños, hay un cambio en la conducta en general, tienen un aumento del apetito, comen más, pierden peso, que esto es una preocupación que muchas veces lleva a la madre a llevar a este niño al pediatra. Y por otro lado, un aumento en las ganas de orinar del niño, que muchas veces lo hace despertarse a la noche, o un cambio en la conducta en su ritmo habitual de vida. Quiere decir que hay síntomas típicos que pueden identificar esta enfermedad. Sí. ¿Y cuál es el problema de que el azúcar suba en la sangre? ¿Puede producir complicaciones? Y va a traer complicaciones, sí, por supuesto, lo que se llaman las complicaciones crónicas de la enfermedad, que son alteraciones en la retina, alteraciones en los riñones, alteraciones en todo el árbol vascular de ese paciente. Con Ahora, lo cual... disculpame que te interrumpa, pero ¿todos los diabéticos van a terminar teniendo complicaciones? ¿Hay forma de prevenir estas complicaciones? Sí, tenemos muchos trabajos científicos que avalan que el tratamiento intensificado y el buen tratamiento y el diagnóstico además a tiempo lo antes posible revierte e inclusive detiene las complicaciones, el avance de estas complicaciones. Yo quisiera de alguna manera aclarar esto. Si el paciente con diabetes tipo 1, aún teniendo este tipo de enfermedad a la cual todo el mundo le tiene miedo, le tiene respeto, si se cuida perfectamente y mantiene los niveles de glucosa bien, es una enfermedad que prácticamente no produce complicaciones y la expectativa de vida es muy similar a cualquier persona sin diabetes, y este es un mensaje muy importante. ¿Y cómo se logra ese buen control? Bueno, hay distintas formas de aplicar insulina, hay distintos tipos de insulina. Es muy importante, además, el plan de alimentación que tenga el paciente, un plan de alimentación saludable, un plan de actividad física programado. Esto en los niños es bastante fácil en el sentido de que, bueno, tienen el colegio donde normalmente hacen una actividad física regular. Pero bueno, también por otro lado, al ser niños tienen la dificultad de poder cumplir todas estas pautas tanto de alimentación como de actividad física en forma continua y tratar también el aspecto psicológico de estos niños que muchas veces se sienten diferentes o se sienten que no pueden comer a veces las mismas
cosas que sus amigos, los mismos alimentos, con lo cual se necesita muchas veces un apoyo psicológico tanto para el niño como para la familia. Claro, quiere decir que de alguna manera necesita alguna base educativa, es decir, el entrenamiento y la educación en cómo manejar la insulina, cómo manejar el monitoreo cuando se tiene que medir la glucosa y también cómo tiene que comer y comportarse en la actividad física. Exacto, sí, el plan de educación, lo que nosotros llamamos plan de educación diabetológica, es fundamental, y en este caso de los niños no es solo para el niño, sino fundamentalmente para la familia, para la madre y el padre, que es crucial que estén involucrados en este tratamiento y en este seguimiento y acompañamiento a lo largo de la vida, porque esta es una enfermedad crónica que va a acompañar a este niño a lo largo de su vida. Correcto, y si tuvieras que resumir en 4 pilares o en 5 pilares del tratamiento de esta enfermedad, ¿cómo lo harías? Bueno, plan de alimentación, actividad física, monitoreo de la glucosa frecuente y el tratamiento con insulinoterapia en forma intensificada en estos niños. Perfecto, y de alguna manera, obviamente, el acompañamiento familiar y el acompañamiento social es muy importante. Sí, por supuesto, el acompañamiento en el caso de los niños escolarizados, el acompañamiento del colegio es fundamental, donde muchas veces algún miembro del colegio tiene que acudir a alguna de las consultas, o el plan de educación los incluye a la psicopedagoga o algún maestro que forme parte del grupo educativo del niño. Correcto, y en los adultos probablemente, si necesita algún apoyo, como dijiste, de tipo psicopatológico o psicológico. A mí me parece que es muy claro lo que has planteado. Lo que quiero que debiéramos dejar claro y establecido es que hace un poco menos de 100 años atrás no había prácticamente solución para esta enfermedad. Los pacientes que tenían diabetes tipo 1 no podían recibir insulina porque no se conocía lo que era la insulina, y desde el año 1922 ya se puede contar con este medicamento que permitió, si bien no curar la enfermedad, sí tratarla y sí que estos pacientes logren una vida lo más parecida posible a la población general, y de hecho hoy por hoy son indistinguibles, es decir, no es que un paciente diabético tenga que hacer un estilo de vida totalmente diferente, ni mucho menos. Todo paciente con diabetes tipo 1 puede llegar a realizar profesiones, a hacer distintos tipos de trabajo y ser exactamente igual a otra persona. Exacto, sí, yo creo que el mensaje tiene que ser para que la población se acerque y ante la mínima duda o ante el mínimo cambio de un niño que acuda a hacerse un análisis, es simplemente una glucemia, es algo muy simple y con eso se pueden evitar complicaciones. Correcto. Entonces lo que sí, tal vez en el último bloque podemos terminar de hablar de algunos aspectos relacionados a este tipo de enfermedad. De manera que muchísimas gracias, nos vemos después en un ratito, y en el próximo bloque vamos a tocar todo lo referente a otro tipo de enfermedad dentro de la diabetes, que es la diabetes tipo 2. Nos acompaña en esta parte del programa Graciela Fuente. Graciela es la jefa del Servicio de Nutrición del Hospital Durán y una persona altamente capacitada y calificada en el tratamiento y el manejo de pacientes con diabetes. Y la pregunta específicamente, Graciela, es, sabiendo que no todas las diabetes son iguales, ¿qué es la diabetes tipo 2? En primer lugar, gracias León por la invitación, es un placer estar aquí contigo. Y hablar de diabetes tipo 2 significa referirse a la forma más frecuente de la enfermedad. Partamos de este concepto claro. De cada 10 personas que tienen diabetes, 9 tienen diabetes tipo 2 y una va a tener diabetes tipo 1. Esta es la forma clínica que suele aparecer en etapas de la adultez, antes decíamos de los 40 años para arriba,
Hoy por hoy estamos observando con atención que esta forma clínica ya está presente en etapas anteriores de la vida. Lamentablemente tenemos adolescentes y niños con diabetes tipo 2. Y el tema a hacer énfasis es que la diabetes tipo 2, con su importancia epidemiológica por la cantidad de pacientes que hay, se puede prevenir. Eso es interesante. Hace un rato atrás estuvimos charlando de la diabetes tipo 1 y la definición era que le faltaban, eran pacientes que por alguna razón su páncreas dejaba de fabricar insulina. ¿Cómo es el mecanismo en la diabetes tipo 2? ¿También es igual a esto? No, es diferente. Como se había mencionado previamente, tienen el mismo nombre, diabetes. Pero en la diabetes tipo 2, el páncreas tiene insulina. Lo que ocurre es una situación que los médicos denominamos insulinoresistencia, y esto está implicando que a esta hormona maravillosa, que es la insulina, le cuesta cumplir su función biológica. En definitiva, al costarle permitir que el azúcar entre en el músculo, este páncreas produce la cantidad de insulina que puede. Como esta enfermedad va evolucionando, va empeorando con el tiempo, llega un momento en que la cantidad producida de insulina por este páncreas también va cada vez siendo menor. Esta es la situación que está indicando que la enfermedad va avanzando. Correcto. Quiere decir entonces que tal vez o probablemente esta puede ser un tipo de diabetes que se pueda evitar, o hay alguna forma de prevenirla. Hay una serie de estudios que están dando una clara muestra del efecto positivo del estilo de vida. Hay ramas de ese estudio donde se ha comparado contra una droga que usamos muy frecuentemente, que es la metformina, pero la respuesta fundamental y la que tratamos de implementar todo el equipo de salud es el estímulo hacia el cambio de estilo de vida. Queremos para nuestros pacientes, queremos para la población general un estilo saludable, que esté basado en una alimentación que sea para toda la familia igual y una actividad física regular. Esto va a permitir que si un paciente tiene predisposición hereditaria a presentar esta enfermedad, y esto es muy fácil de detectar porque es preguntar, ¿en su familia hay diabéticos? ¿Su papá, su mamá, sus abuelos? En esta persona que tiene esta predisposición, el cambio de estilo de vida va a ser de freno o por lo menos de enlentecimiento para la aparición de la enfermedad. Y si tuviéramos que de alguna manera alertar a la población en general, ¿cuáles son los 5, 6, 7 factores de riesgo donde uno puede pensar que esa persona en algún momento puede tener diabetes? ¿Cuáles serían esos elementos? Lo primero que yo, cuando me encuentro con un paciente, le hago énfasis es sobre el estado nutricional. Más viendo entrar al señor o la señora al consultorio y observando si tiene el tejido adiposo en la zona abdominal, el panzón o la panzona, esto está marcando un estado de insulinoresistencia. Esto quiere decir que esa persona con tejido adiposo en el abdomen está generando una situación de dificultad para que la insulina trabaje normalmente. Otro factor a considerar es cuando el señor o la señora es totalmente inactivo, esto del sedentarismo que es uno de los males de nuestra época. Además, los antecedentes heredofamiliares. En este escuchatorio interrogatorio que tenemos que hacer con los pacientes, el saber si los padres, hermanos, los tíos, familiares directos han tenido diabetes de tipo 2. En una mujer un dato muy importante es si ha sido mamá, si sus hijos han tenido lo que se denomina macrosomía, es decir, bebés de más de 4 kilos. Y así vamos armando todo un cuadro que nos permite posicionarnos y darnos cuenta del riesgo que puede presentar este paciente para tener la diabetes tipo 2. Claro. Y cuando hablamos de diabetes tipo 1, nos contaba la doctora Musso que era muy frecuente que los pacientes tuvieran síntomas, se daban cuenta que aparecía la enfermedad o porque tomaba mucho, porque orinaba mucho, porque comía mucho y sin embargo bajaban de peso. ¿Cómo se presenta la diabetes tipo 2? Es excelente la pregunta porque acá podemos hacer una clara diferenciación. La diabetes tipo 2 podemos decir que es una especie de asesina silenciosa. El paciente puede tener durante varios años la enfermedad y no tener ningún tipo de manifestación. No ser consciente de que las glucemias están elevadas y pueden llevar a que orine más de noche, pero el paciente lo cree como algo normal en su vida diaria
y después no hay una manifestación grosera, salvo que ya en etapas más avanzadas el paciente pueda presentar una complicación asociada a la enfermedad, y es por eso que de pronto se diagnostica cuando empieza a ver mal y el oftalmólogo, viendo que esa retina tiene una característica especial, que es la de la retinopatía diabética, le aconseja que se haga una glucemia. O aquel otro paciente que hace un infarto, porque esta situación de afectación de los grandes vasos es muy frecuente en la diabetes tipo 2, y la enfermedad se diagnostica en la unidad coronaria, por ejemplo. Claro. ¿Y cuál sería el motivo por el cual se está viendo más diabetes en chicos jóvenes? Es una situación compleja, pero creo que básicamente tiene que ver con el medio ambiente diabetogénico, obesogénico, es decir, el medio ambiente que favorece la obesidad y la diabetes. Son las epidemias gemelas. Por cuestiones diferentes, los chicos cada vez están más atados a las mesas de estudios, a la televisión, a la computadora, se hace menos actividad física, hay una alimentación que no es saludable, nuestras abuelas, nuestras madres nos cocinaban, había una cultura de sentarse a comer sano. En cambio, hoy por hoy, por distintos motivos, esto está cambiando. No ocurre. Yo creo que esto es muy interesante y lo podemos completar en el último bloque, pero tal vez a modo de resumen podemos decir entonces que diabetes tipo 1 tiene muchos síntomas, diabetes tipo 2 tiene pocos síntomas, hay que ir a buscar más bien y diagnosticar la enfermedad precozmente y enseñarle al paciente a que comience a cuidar el nivel de sus glucemias, o sea, el azúcar en la sangre, independientemente de que se sienta enfermo o no se sienta enfermo. Estoy totalmente de acuerdo y hay que tomar una conducta activa, especialmente si el médico clínico, que es el que habitualmente recibe este paciente, detecta estos factores de riesgo para la enfermedad. Me parece que es muy importante y de alguna manera todo esto lo vamos a profundizar en el próximo bloque y sobre todo para diferenciar estas dos formas de enfocar, diagnosticar y tratar esta enfermedad. Bueno, en esta parte entonces lo que me parece que sería interesante que hagamos algún hincapié sobre particularidades. Por ejemplo, Carla, vos comentaste previamente o te inclinaste a definir a la diabetes tipo 1 como una enfermedad donde no se fabrica más insulina, pero que afecta esencialmente a chicos y adolescentes y adultos jóvenes. ¿Es una enfermedad solamente de la niñez o de la adolescencia? No, lo que se ve también es en los adultos jóvenes, 20, 25, 30 años, inclusive tenemos, como dije previamente, adultos mayores que a veces hacemos diagnóstico y para hacer un diagnóstico de certeza a veces tenemos que pedir un análisis especial, pero muchas veces por la presentación clínica de la enfermedad podemos hacer diagnóstico de diabetes tipo 1 en el adulto. Es decir que aunque una persona fuera una persona adulta y comienza a orinar mucho, a tomar mucho y a bajar mucho de peso, probablemente también sea una diabetes de tipo 1, aunque sea una persona grande, ¿no? Sí, por supuesto puede ser una diabetes tipo 1 y la idea es hacer una glucemia lo antes posible para no hacer lo que se llama el debut de la diabetes con una cetoacidosis, que es ya una complicación, una forma de presentación más compleja, sino poder evitar lo que es esa situación que requiere internación y es una situación de riesgo sin duda. Perfecto. Y relacionado con el tratamiento, sabemos que el diabético, la persona con diabetes, mejor dicho, tipo 1 requiere medir varias veces por día la glucosa y colocarse insulina varias veces por día. ¿Necesariamente es así? ¿Hay alguna posibilidad de que en algún momento esto sea tratado con una sola inyección o algún tratamiento de ese tipo? No, por ahora lo que tenemos a disposición son distintos tipos de insulina de acción larga, de acción ultra larga,
y insulinas de acción corta, que son las que utilizamos en el momento de las comidas, en el momento de las colaciones, o a veces en cualquier momento que el paciente haga una ingesta tiene que colocarse ese tipo de insulina de acción rápida. Otra alternativa son las bombas de infusión de insulina, que también se utilizan también en nuestro país, pero se utilizan para pacientes pacientes que son lábiles o que de pronto no responden a la inyección con insulina. Exacto, sí, que son más difíciles de tratar con los otros tratamientos convencionales. De todas maneras, creo que un concepto que tiene que dar claro es que siempre hay que usar dos tipos de insulina. Mucha gente tiene la fantasía de que en algún momento se va a poner un solo tipo de insulina y que ese es el tratamiento y que solamente en casos excepcionales se tiene que poner la insulina rápida, y no es así, tiene que usar los dos tipos de insulina. Los dos tipos de insulina, sin duda. Graciela, y en cuanto a diabetes tipo 2, que aparte por supuesto de los cambios en el estilo de vida y el ejercicio y el plan alimentario, ¿qué novedades o cómo se enfoca el tratamiento con medicamentos para la diabetes tipo 2? En los últimos años hemos asistido al desarrollo farmacológico de numerosas familias que ayudan a regular el valor de glucosa en la sangre. Seguimos utilizando una droga paradigmática, una droga fundamental en la diabetes tipo 2 y la seguiremos usando mucho tiempo, creo yo, que es la metformina. A partir del agregado de metformina al plan de cambio de estilo de vida, hay la posibilidad de poner diferentes familias de drogas. Va en la decisión del médico consensuada con el paciente, porque hoy por hoy buscamos que sea un tratamiento donde el enfoque esté hacia el paciente y sea él el que participa en todas las decisiones, en conseguir el mejor control glucémico posible a través de distintos grupos farmacológicos. Así se pueden mencionar las sulfonilureas, luego de la metformina me refiero, los inhibidores de la DPP4, los agonistas del receptor de GLP-1, la insulina misma. Hay que tener el concepto de que las posibilidades de combinación son múltiples. Y lo que no debe temer el diabético tipo 2 es la palabra insulina. En algún momento de la evolución es muy probable que requiere insulina para manejar sus glucemias. Sí, o aunque sea tal vez transitoriamente porque está pasando por alguna enfermedad intercurrente, o puede tener una infección o alguna otra situación, o estar después de una operación y por ahí de alguna manera tiene que utilizar, aunque sea transitoriamente, insulina. Lo que vos nos estás diciendo entonces es que probablemente en los pacientes con diabetes tipo 2 necesiten más de una pastilla. Sí, habitualmente se requiere más de una pastilla. Hacemos en general el paso a paso y vamos viendo las respuestas. Y lo que hemos consensuado, y además las distintas posiciones de sociedades internacionales, además de la nuestra, están de acuerdo en conseguir un objetivo de glucosa en la sangre que sea el apropiado para ese paciente en un periodo de tiempo que no sea superior a 3 meses. ¿Y las dos estarían de acuerdo que de alguna manera el grado de control de la glucosa es diferente si se trata de un chico en crecimiento, de una mujer embarazada, de una persona adulta? En una época se pensaba que siempre el azúcar tenía que estar para todos en el mismo nivel de control. ¿Qué es lo que piensan, Carla? Bueno, en realidad uno trata de que los pacientes lleguen al mejor control de glucemia posible, pero los valores van a depender del grado de complicaciones que tengan, del tipo de enfermedad, del tipo de diabetes, y va a depender básicamente de la duración de la enfermedad, de las características de ese paciente con respecto a su enfermedad. Queda bastante claro entonces de que el enfoque moderno de la diabetes en cualquiera de sus dos formas clínicas esenciales, aunque hay otra forma más que iremos viendo, necesita de una personalización del tratamiento. Es indispensable determinar en cada paciente cuál es el nivel de control que tenemos que lograr, charlar y acordar con el paciente si está de acuerdo en llegar a ese control y tratar de lograrlo. Hay muchas formas modernas de tratar la enfermedad, hay muchos medicamentos que se pueden utilizar perfectamente y hoy por hoy el paciente con diabetes puede ser tratado perfectamente logrando buenos objetivos de control metabólico.
Los esperamos en el próximo programa.